Hoy vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y vamos a leer el capítulo 1, el versículo 8, que dice: pero recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Vamos a leer otra versión también, sí, para poder entender un poco más. Pero cuando venga el Espíritu Santo, dice la versión NBI, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Me gusta este lenguaje actual que dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Quiero que sepan, les dice el Señor, que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Vendrá sobre ustedes y recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo territorio de Judea y de Samaria, y también en todo lugar, en todos los lugares más lejanos del mundo. Le dice el Señor, y dice esta versión. Hoy la palabra de Dios se llama contactar para el crecimiento. ¿Y qué es esto de contactar? ¿Qué es esto del contacto? No existen varias, con la palabra contacto se utiliza en varios lugares para varias cosas, tiene varios significados, pero en realidad todos llegan a un mismo punto, a un mismo objetivo. Sí, cuando hablamos de contacto estamos hablando, por ejemplo, de un circuito eléctrico, ¿no? Cuando el enchufe o el toma hace contacto con un alargue o hace contacto con algún aparato, automáticamente tiene tensión y automáticamente funciona. Podemos utilizar un aparato, ya sea un televisor, cargar nuestro celular y poder utilizar cualquier aparato eléctrico, sí, o electrónico. Yo puedo comprar un televisor y ponerlo en mi casa, pero si no tengo tensión o no tengo luz, no va a funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo enchufarlo, pero si no tengo luz, no va a funcionar, va a ser netamente un televisor, no va a tener otra función, y se va a ver lindo, pero no va a tener una función real de lo que significa y de lo que es ese televisor. Y de la misma manera nosotros, ¿no? Podemos creer que tenemos muchas funciones o creer que tenemos muchos talentos y dones, pero si no estamos conectados a la fuente, de nada sirve, de nada vamos a poder dar esa alimentación. No me quiero anticipar. Pero cuando no hay contacto, sí, por ejemplo, este micrófono no hace bien contacto con este cable, y yo voy a poder hablar, pero no me van a poder escuchar. Porque inevitablemente el micrófono necesita tener ese contacto. Y de la misma manera nosotros, iglesia, en esta mañana, hoy Dios quiere enseñarnos, sí, que debemos tener contactos. Y la gente que no conoce a Dios, o la gente que sí también conoce a Dios, pero la gente que no conoce a Dios se lleva mucho por el contacto, ¿no? Tengo un contacto para entrar a un lugar de trabajo, tengo un contacto para que me vengan a arreglar la calle. No, se rige por contactos personales, o con esos contactos interpersonales, ¿no? Y se sienten seguros porque tienen contactos. La gente que no conoce a Dios, su confianza no está en Dios, obviamente, porque no lo conoce, pero su confianza está en los contactos. ¿Sí? Entonces yo tengo contacto y por lo tanto se puede abrir una puerta. Pero para aquellos que conocemos a Dios, Dios nos da el privilegio y la bendición de saber que nuestro contacto está en los cielos. Que nuestro contacto que abre puertas es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Y que Él está en cada detalle. Pero todos sabemos que sin ese contacto, cualquier elemento o aparato electrónico no puede funcionar. Hace poquito nos fuimos unos días de viaje y nos tomamos un avión, por decirlo así, ¿no? Y cuando subimos, con mi familia subimos al avión, entusiasmados para ver cómo era volar, y el piloto dice: estimados pasajeros, hay una falla eléctrica, no vamos a poder volar.
Así que vamos a esperar media hora y si no van a tener que bajar. Así que estaba todo el mundo indignado, todo el mundo no quería volar. Y yo le decía a ti, menos mal que fue antes de volar y no cuando estábamos en el aire, ¿no? Hasta en eso Dios tiene el control de nuestra vida. Pero había una falla, ¿no? Una falla electrónica. No había contacto. Algo sucedió que después preguntando ahí, algo sucedió que por alguna razón el avión no tenía una falla, un falso contacto, que después lo pudieron solucionar y a la hora y media pudimos volar y llegamos bien. Gracias a Dios. Pero miren esto, hasta qué arriesgado es cuando no hay un contacto. Qué arriesgado es cuando por alguna razón ese contacto falla. Qué arriesgado es, no, por alguna razón hay un corto en una casa y se enciende la casa y comienza el fuego, ¿no? En esta época del año vemos que muchas de las casas que tienen mucho consumo electrónico, ¿no? Por alguna razón se enciende y la gente pierde todas sus pertenencias, pierden hasta seres queridos y demás. Hoy en esta mañana iglesia, Dios quiere hablarnos del contacto. Y número uno, así como en la iglesia primitiva y como Dios prometió, hoy Dios quiere hablarnos de contactarnos con el Espíritu Santo. De contactarnos con el Espíritu Santo. Hoy Dios quiere, iglesia, que en esta mañana podamos estar en contacto con la fuente. Con esa fuente que hace que nuestra vida cambie. Con esa fuente que hace que ya no seamos más los mismos. Con esa fuente que hace que seamos diferentes. Y que Él nos dé de nuevo la fortaleza, la capacidad que viene no de nosotros, ni de lo que tengamos, ni de los estudios que tengamos, ni de la experiencia, ni de cuánto podamos leer la Biblia, ni de cuánto podamos desenvolvernos, sino que hoy el Señor, en esta mañana, quiere que podamos tener el contacto con el Espíritu Santo, un contacto especial, un contacto con Él, con su persona, con la presencia del Espíritu Santo. Y si leemos en el libro de Hechos, también capítulo 1, versículo 4 y 5, nosotros leímos Hechos capítulo 1, versículo 8, pero Dios quiere que podamos también leer el versículo 4 y 5, y dice así: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y le dice el Señor: dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. La otra versión dice: y hasta el día que subió al cielo, Jesús murió en la cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les mostró que realmente estaba vivo y siguió hablándole del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, le ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa, de la cual yo le hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios nos bautizará con el Espíritu Santo. Pero dentro de poco tiempo Dios nos bautizará con el Espíritu Santo. Los discípulos estaban ahí, habían visto a Jesús resucitar, y Jesús se le apareció a ellos. Ellos estaban en Jerusalén, estaban ahí todos reunidos, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, juntos como iglesia, juntos como un cuerpo. Aún todos somos diferentes y aún Dios nos hizo diferentes a cada uno, con diferentes propósitos, con diferentes formas y maneras, con diferentes dones y talentos. Pero por alguna razón, así como el Señor lo hizo con sus discípulos, por alguna razón también hoy en esta mañana, iglesia, Dios anhela que estemos todos juntos para que el Espíritu Santo pueda moverse en nuestra vida. Y ellos estaban todos juntos y le dijo el Señor: quédense acá en Jerusalén. Y hoy el Señor nos dice en esta mañana: quédate acá en la plaza, no te vayas, quédate a escuchar la palabra de Dios, quédate,
Porque va a descender el Espíritu Santo en esta mañana, así como lo hizo en este tiempo. El Señor le dice, va a descender el Espíritu Santo, y no solo van a ser bautizados por el agua, como dijo Juan, sino también que van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y ya no van a ser los mismos, las mismas personas, sino que por alguna razón van a ser completos, van a estar llenos. Van a estar llenos y van a poder cumplir el propósito por el cual yo lo llamé, le dice el Señor. Amén. Y ellos obedecieron. No se fueron de Jerusalén, sino que permanecieron ahí, esperando la promesa del Padre, esperando la promesa del Señor. Y dice que de manera imprevista, ¿no? Lo hemos leído también en los grupos, en Hechos capítulo 2, del versículo 2 y 4, y dice que de manera imprevista, después siguió un poquito más la historia, dice que de repente vino del cielo un estruendo como el viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció, ¿no? Y se les apareció en lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Dice que el Espíritu Santo vino como viento recio, como este viento, como viento recio, que soplaba. Y dice que salieron, ¿no? Y la gente, la multitud salió de su casa y fue corriendo a donde estaba el lugar donde había ocurrido la explosión, donde se escuchaba ese fuerte viento. Y dice que encontraron 120 personas hablando en diferentes idiomas. Y al mismo tiempo, pero eran idiomas que ellos conocían y entendían. No, eran idiomas que ellos conocían y entendían. Y acá el cielo hizo contacto con la tierra. El Espíritu Santo descendió. El Espíritu Santo descendió. Dios hizo contacto con las personas, con las personas que estaban en ese lugar, con los hombres, con las mujeres y aún con los niños. Y Dios cumplió su promesa. Y Dios cumplió su promesa. Porque Él dijo, yo les enviaré el Consolador Divino. Jesús le dijo a sus discípulos, yo les voy a enviar cuando yo no esté el Consolador. Y hoy en esta mañana, iglesia, Dios anhela que podamos estar conectados con Él. Hoy Dios anhela, iglesia, que podamos estar conectados con el Espíritu Santo. Hoy Dios anhela, iglesia, en esta mañana para nuestra vida, que podamos caminar ya no más con nuestra propia fuerza y nuestra propia manera, con lo que hemos aprendido hasta acá, sino que podamos estar conectados con la fuente de vida. Porque Jesús es la fuente de vida y el Espíritu Santo es aquel que da la atención para que pueda funcionar, para que nosotros podamos funcionar. Sin el Espíritu Santo no somos los mismos. Sin el Espíritu Santo yo no puedo hoy hablarles a ustedes, no tengo el denuedo ni la fortaleza, puedo ser una persona conversadora, pero no tengo la valentía. Porque no se trata de los dones ni de los talentos, sino se trata del poder del Espíritu Santo, que sale de nuestra boca para hablarles a otro de Él. El poder del Espíritu Santo para sanar, para libertar, para transformar vidas, para cambiar familias, para renovar corazones, para edificar lo que ha estado derribado, a lo que ha estado destruido. Solo con el poder del Espíritu Santo, Dios puede transformar nuestra realidad. Dios puede transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Amén. Amén. Y en esta mañana, iglesia, Dios anhela que podamos estar en contacto directo con la fuente. Que no haya ese error, no, ese falso contacto que a veces funciona y a veces no. Así a veces somos nosotros. Y yo me decía también a mí, a veces sos así, ¿no? Hay semanas que tenés falso contacto, que estás pero no estás, que orás pero no orás, que me buscás pero no me buscás, no, hay días que sí, hay días que no. El Señor anhela que podamos estar en contacto con el Espíritu Santo todos los días.
Porque dice que nos envía, Él envió al Consolador para que esté todos los días con nosotros, hasta el fin del mundo. Y Él anhela en esta mañana, iglesia, y para esta semana y para nuestra vida, que podamos estar en contacto con la fuente. De nada sirve lo que hagamos si Él no está en nosotros. De nada sirve que le sirvamos si Él no está. Si no lo buscamos, si no estamos con Él, si no separamos un tiempo, si no leemos su palabra. El Señor anhela en esta mañana, iglesia, que podamos estar en contacto con el Espíritu Santo. Porque si estamos en contacto con el Espíritu Santo, estamos en contacto con Él. Y si estamos en contacto con Él, todas las cosas van a ser añadidas. Por eso dice buscar el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas sean añadidas. Amén. En segundo lugar, iglesia, el Señor quiere que tengamos un contacto con la vida de la iglesia. El Señor anhela que tengamos un contacto con la iglesia. Lo primero que ocurre cuando nuestra fe flaquea, es que perdamos contacto con el Señor y perdamos contacto con el Espíritu Santo. Pero la segunda cosa que ocurre en nuestra vida cuando nuestra fe flaquea es que empezamos a perder contacto con la iglesia y con la vida de la iglesia. ¿Sí? Satanás tiene su estrategia, que una vez que perdemos contacto con Dios, automáticamente hace que perdamos contacto con la iglesia. Y ya comenzamos a ir un poco menos, ya comenzamos a mirar los errores del hermano que tenemos al lado, ya empezamos a sentirnos mal o a sentirnos incómodos cuando nos comentan algo, cuando alguien nos comparte una palabra, o cuando simplemente un hermano o una hermana se olvida de saludarnos. No, porque ya estamos desenfocados de Dios, perdimos contacto con el Espíritu Santo y Satanás aprovecha esa situación del falso contacto para que empecemos a perder el contacto con la iglesia, para que empecemos a perder el contacto con el Espíritu Santo. Por eso el Señor anhela en esta mañana, iglesia, que tengamos contacto con la vida de la iglesia, para que podamos reunirnos, para que podamos congregarnos, para que podamos dar inicio a la vida de la iglesia. La iglesia nació, escuchen esto, la iglesia nació con la venida del Espíritu Santo. Por eso que el libro de Hechos habla de la iglesia primitiva. Porque cuando vino el Espíritu Santo y llenó esa casa con un viento recio, y llenó ese lugar, los discípulos estaban reunidos, estaban juntos, esperando, expectantes, viendo qué iba a ocurrir, esperando la promesa del Señor, cuando le dijo: ustedes quédense acá en Jerusalén, que va a venir el Espíritu Santo, ustedes esperen, pacientes, no flaqueen, no se desanimen, esperen confiados. Y ahí es donde Dios comenzó la iglesia, ahí es donde comenzó todo. Y hoy nosotros estamos acá gracias a ellos, que fueron obedientes a esperar la promesa del Señor, que fueron obedientes a llevar la palabra, que fueron obedientes a lo que Dios tenía preparado. Satanás, cuando trae esa situación en nuestra vida, te dice: no vayas a la iglesia, vos podés orar y escuchar la palabra de Dios en tu casa. No vayas al grupo, no pasa nada. Un día no pasa nada, un martes, un jueves, un miércoles, no pasa nada. No, quédate que hace frío. Quédate que hace frío, te vas a enfermar, y así viene, ¿no? Argumentos de Satanás, que viene para quitarte del camino, para flaquear. Y comienza con algo sutil, comienza con algo sencillo, y aún con argumentos válidos, ¿no? Porque si hace frío, se me van a enfermar los nenes, no me voy a enfermar, estuve toda la semana engripado. Y comienza así, a desconectarte de la iglesia, a desconectarte de la comunión con los hermanos,
a desconectarte de lo que Dios tiene preparado para tu vida, a desconectarte del propósito por el cual Dios levantó la iglesia. Y sin querer queriendo, diría el chavo, comenzamos a desconectarnos del Espíritu Santo, de la palabra de Dios y de la iglesia. Y no nos damos cuenta que poco a poco nos vamos alejando de la fuente de vida, de aquel que nos transformó, de aquel que un día nos sanó, de aquel que un día nos libertó, de aquel que nos hizo una nueva persona, de aquel que nos sacó de la depresión, de la enfermedad, de la adicción, de aquel que nos sacó de situaciones, de aquel que transformó nuestra vida. Pero claro, como nos sentimos tan bien y ya estamos más o menos mejor, ya de a poquito vamos siendo permisivos y vamos dándole rienda suelta a lo que nosotros queremos y no a lo que Dios quiere para nuestra vida. El Señor le dijo, ¿no? La iglesia no fue un invento humano, la iglesia no nació, la iglesia nació en la mente de Cristo cuando le dijo que la iglesia era suya. Si leemos en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, y Jesús dijo, la iglesia no pertenece a una persona, la iglesia no pertenece a una organización, sino que la iglesia le pertenece a Cristo. Y nosotros somos iglesia. Y si nosotros somos iglesia, nosotros somos de Cristo. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque ya no vivo conforme a lo que a mí me parece, sino que Cristo vive en mí. ¿Y cómo Cristo vive en mí? A través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. A través de ser obediente a lo que Dios quiere para mi vida. A través de ser obediente a lo que Dios quiere que diga, que haga. Y ya no como me parece a mí, como cuando vivía lejos de Dios. Así no fue, ¿no? Así me fue. Sino ya como le parece al Señor, a través de su Espíritu Santo. Y en el capítulo 2, versículo 44, de hecho dice, todos los que habían creído estaban juntos. No dice que muchos estaban juntos, ni tampoco dice que algunos estaban juntos, sino que dice que todos estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Y ese debe ser nuestro mayor anhelo, iglesia, en esta mañana. Es por eso que nos abrazamos, es por eso que nos bendecimos, tiene un poder espiritual. No es solamente abrazarnos, bendecirnos para sacarnos del frío y para ponernos contentos y contentas, sino que tiene un poder espiritual cuando yo bendigo al otro. Cuando yo dejo mis problemas y bendigo al otro y digo que Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida. Cuando estamos juntos, es necesario estar juntos como iglesia. Es necesario estar juntos. Si conoces a un hermano o una hermana que por alguna razón ya no vino más, este es el tiempo de ir a visitar, este es el tiempo de mandarle un mensaje de WhatsApp, este es el tiempo de llamarlo y llamarle y decirle cómo estás, te extrañamos, la iglesia no es la misma sin vos, te necesitamos, ¿cómo estás? Que esta semana, así como la aplicación práctica de cada uno de los grupos de la semana, que en esta semana podamos orar y podamos preguntarle al Espíritu Santo por quién debemos orar, cómo orar, que podamos mandar un mensaje, que podamos visitar a aquel que no viene más, que por alguna razón Satanás hizo el trabajo fino y lo desconectó del cuerpo, del templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Los desconectó con pensamientos, los desconectó alejándose de su presencia, los desconectó de nosotros como iglesia, sin importar lo que pasó, sin importar si se equivocó o no se equivocó. Dios no nos llamó a juzgar, sino que el Señor nos llamó a amar. Dios no nos llamó a juzgar, sino que el Señor nos llamó a amar. Que este sea también la iglesia que nos
un tiempo en esta semana donde podamos visitar, donde podamos mandar un mensaje a aquel que no vino más, donde podamos ir a golpearle la puerta, llamarla. Amén. Porque somos un cuerpo. Y nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos. Nos vamos, si leen el capítulo 1 y 2 de Hechos, se van a dar cuenta que el Espíritu Santo llenó el lugar. Y la vida de los que estaban reunidos ahí cambió. Fue el Espíritu Santo que trajo el obrar. Fue el Espíritu Santo que trajo el querer como el hacer. No fueron ellos, no fueron sus capacidades, no fueron los conocimientos que habían vivido, que habían visto de Jesús, sino que fue el Espíritu Santo el que trajo el mover de la iglesia, el que trajo el mover para que muchos puedan conocerlo. En último lugar, Dios anhela, iglesia, en esta mañana, que podamos tener contacto con la gente de afuera de la iglesia. Que podamos tener contacto con la gente de afuera de la iglesia. El Espíritu Santo, mire lo que hizo. Primero unió a miles de creyentes en Jerusalén. Y luego permitió que fueran esparcidos por todas partes. Y podríamos preguntarnos por qué. Si Dios anhela que estemos juntos como iglesia, ¿por qué Dios permitió que los discípulos en el libro de Hechos y la iglesia primitiva fueran esparcidos por todos los lugares? ¿Por qué? Porque quería conectar a la iglesia con los que estaban afuera. Querían conectar a la iglesia con aquellos que no conocían a Dios. Querían conectar a la iglesia con aquellos que hasta en ese momento no habían escuchado de la palabra de Dios, no habían escuchado de Jesús. El Señor quería conectarlos. En Hechos capítulo 11, versículo 19 al 20 dice: y ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie la palabra de Dios, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos y anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Hasta en ese momento los discípulos creían que solamente hablar del Señor y llevar las buenas nuevas era solamente para los judíos. Pero el Señor permitió que fueran perseguidos, el Señor permitió que sean rechazados de algunos lugares para que pueda llegar la palabra de Dios a otros que no conocían del Señor. Y no solamente a los judíos, sino a griegos en ese momento y hasta los gentiles. Lo hemos visto también en el grupo como Pedro fue utilizado, ¿no?, para poder llegar a aquellos que no conocían a Dios, que no eran judíos, que no eran griegos, sino a los gentiles, aquellos que nunca habían escuchado de Dios y que no eran hasta ese momento parte del pueblo de Dios, pero hasta ese momento eran los judíos. Dios anhela, iglesia, que podamos llevar la palabra de Dios a los lugares donde Él nos llevó, a nuestro lugar de trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de facultad, de colegio. Dios anhela, iglesia, que la palabra corra. Dios anhela, iglesia, que podamos hablarle a otros de Jesús. Así como de una vez alguien nos habló a nosotros, Dios anhela en esta mañana que podamos contactarnos con la gente de afuera de la iglesia. Pero no para nosotros convertirnos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. No para hacer lo que ellos hacen y lo que nos aleja de Dios, sino para que ellos puedan ver en nosotros el Espíritu Santo, puedan decir: vos sos diferente, ¿sabes qué? Algo en vos que hay algo diferente. No sé qué es. Y ahí vos podés decirle: ¿sabes qué? Yo conocí a Dios, Dios me transformó. Yo era esta persona y ahora soy otra. Yo era envidiosa, no perdonaba, pero ahora ya perdono y yo no soy envidioso ni envidiosa.
Yo hablaba mal de las personas y ahora no hablo más de nadie. Que en esta mañana, iglesia, podamos también poder llevar la palabra a aquellos que no conocen, a aquellos que se están perdiendo, a aquellos que necesitan ser transformados, a aquellos que necesitan ser sanos, a aquellos que necesitan ser liberados, a aquellos que necesitan un abrazo, que necesitan que le digamos Dios te bendiga, a aquellos que necesitan voy a estar orando por vos, a aquellos que te digan, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué necesitas? Hoy Dios también anhela que como iglesia podamos salir a hablarle a otros de Jesús. Así como alguna vez alguien a nosotros nos habló y se tomó el tiempo y nos dijo Dios te ama, no podemos más vivir así. Así también anhela que podamos salir de nuestra zona de confort y podamos en cada lugar donde Él nos lleve llevar su palabra con un mensaje, con una palabra de aliento, con una oración, con un abrazo. Hay muchos todavía esperando del Señor. Hay seres queridos, hay familia, hay hijos, hay padres que necesitan del Señor, que necesitan ser llenos del Espíritu Santo, que necesitan ser transformados, que necesitan tener ese contacto, que necesitan tener ese contacto con Él. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Porque si lo tenemos a Él, tenemos ese contacto, lo tenemos todo. Sin ese contacto, dice, separado de mí, nada podés hacer. Sin ese contacto, no funcionamos. Porque inevitablemente necesitamos el contacto y la fuente de vida. La fuente de vida que da atención, que es Jesucristo. Que en esta mañana, iglesia, hermanos, hermanas, y si viniste por primera vez, quiero decirte que sin Él, nada podés hacer. Seguramente que has probado un montón de cosas, como muchos de nosotros hemos probado. Pero nada nos ha funcionado. Pero cuando conocimos a Jesús y le entregamos nuestro corazón a Él, todo cambió. Ya no somos más los mismos. Ya no somos más los mismos. Que en esta mañana puedas entregar tu corazón a Él. Y decirle, acá estoy, Señor, no entiendo mucho, no sé. Acá estoy, Dios, te necesito. Y si por alguna razón ya recibiste al Señor en tu corazón, pero perdiste el contacto, perdiste esa relación con Dios, por alguna razón perdiste esa relación con el Espíritu Santo, ya sea que las pruebas te desanimaron, ya sea que por alguna razón oraste y viste que no viste que haya respuesta, o no sentiste que las respuestas fueron conforme a lo que vos querías, a lo que te imaginabas, o por alguna razón algo o alguien hizo que pierdas el contacto a la fuente de vida. El Señor te dice en esta mañana que puedas conectarte a Él, que puedas conectarte al Espíritu Santo. Y si por alguna razón también perdiste relación con la iglesia y estás escuchando esto, o te va a llegar la predicación y perdiste contacto con la iglesia, o porque te sentiste mal, o porque perdiste la motivación, o perdiste el mover del Espíritu Santo, o porque te enfriaste, o porque te sentiste que te miraron mal, o por alguna razón perdiste contacto con la iglesia, hoy el Señor te dice, volví a mi casa, volví a mi rebaño, volví a mi familia, volví. Y si por alguna razón estás en la iglesia, tenés contacto con el Señor y una relación con Él, pero no estás predicando la palabra de Dios, el Señor en esta mañana te dice, yo te puse en ese lugar con un propósito, en tu lugar de trabajo, en la facultad, en tu barrio, con tus amigos, amigas, con tus seres queridos. Te puse en ese lugar con un propósito, de que puedas hablar de mí. En el club, con los amigos cuando vas a jugar al fútbol, la semana pasada fue el día del amigo,
¿Cuántos le hablamos a nuestros amigos que no conocen a Dios? ¿Cuántos aprovecharon la oportunidad para hablar de Jesús? Que este sea un tiempo especial, iglesia, también, donde podamos salir, cada uno en el lugar donde Dios nos puso, de hablar para hablar de Él, para hablar de su palabra, de lo que Él tiene preparado para nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos para no distraernos, para no desenfocarnos. Que puedas preparar este tiempo para estar vos con Dios. Dios y vos. No importa quién está al lado, ni quién te invitó. No importa si hace mucho que no venís o es la primera vez que venís. Hoy el Señor no te juzga. Hoy el Señor anhela en esta mañana que podamos acercarnos a Él confiadamente. Que podamos acercarnos a Él confiadamente, al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Porque no es por obra, sino por gracia la salvación. Al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Al trono de la gracia. No se trata de lo que hicimos, sino se trata de poder decirle: acá estoy, Señor. Tómate un minuto nada más. Ahí en tu lugar, cerrar tus ojos y decir: acá estoy, Señor. Acá estoy, Señor, te necesito. Si he perdido el contacto con vos, Señor, te pido perdón en esta mañana. Si he perdido el contacto, Señor, con la iglesia hoy, te pido perdón, Señor. Y si no he llegado tu palabra en esta mañana, en este tiempo, hoy también te pido perdón. Hoy venimos a vos, Señor, en esta mañana, al trono de la gracia. Hoy venimos a vos, Señor, reconociendo que te necesitamos una vez más. Hoy venimos a vos y hemos perdido el contacto con la fuente de vida, con el dador de la vida. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, trae ese viento recio. Sopla con tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, aquellos que se le ha apagado la relación con vos, Señor, aquellos que no han podido mantener la vela encendida. En el nombre de Jesús, Señor, llénanos con el poder de tu Espíritu Santo, trae libertad, trae sanidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te anhelamos, Señor. Hoy te anhelamos, Espíritu Santo, Consolador divino. Abrázanos, Señor, transfórmanos, restáuranos, Señor, límpianos, renuévanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Hoy te pedimos perdón, hoy nos volvemos a vos. Oh Señor, si hemos entristecido al Espíritu Santo por lo que dijimos, por lo que hicimos, a donde vivimos, hoy te pedimos perdón en esta mañana, Señor, y nos volvemos a vos con un corazón genuino. Si nos hemos desconectado con la iglesia, nos hemos enojado con algún hermano, alguna hermana, hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos mirado con nuestros ojos naturales y no hemos visto con nuestros ojos espirituales. Hoy nos amamos, Señor. Hoy nos amamos, Señor. Hoy te esperamos a ti, así como los discípulos te esperaron en Jerusalén. Nosotros hoy te esperamos, Señor. Hoy te esperamos en esta mañana. Te anhelamos, Señor, en esta mañana te esperamos. Para que vos nos llenes con tu Espíritu Santo. Como viento recio. Llénanos, Señor, acá estamos. Por encima de todo pronóstico, por encima del clima, por encima de cada circunstancia. Hoy estamos acá, Señor, reconociendo que te necesitamos. Llena nuestro corazón con tu presencia. Llena nuestro corazón con tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.